Bienvenidos a nuestro canal, un espacio donde exploramos esos fenómenos televisivos y esas parejas que nos han hecho suspirar, reír y creer en el amor verdadero. Hoy vamos a sumergirnos en una de esas narrativas que ha capturado la imaginación de millones en todo el mundo, un romance que para muchos se sintió tan real que la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó por completo. Sí, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que, según el sentir popular y el clamor de los fans, conectó sus corazones a través de un amor que muchos califican como eterno. Si eres de los que aún sueñan con este dúo, o simplemente te encanta desentrañar el misterio de las conexiones especiales, este es tu vídeo. Antes de continuar, no olvides darle al botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras entregas. Créanme, tienen mucho que esperar. Hoy nos adentramos en el fascinante universo de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que al pronunciarse juntos, evocan una explosión de emociones y recuerdos. Para comprender la magnitud de lo que significaron, tenemos que remontarnos al fenómeno que fue Erkencikus, o pájaro soñador como se conoció en muchos de nuestros países. En un momento en que las producciones turcas ya estaban ganando terreno a nivel internacional, esta serie llegó para romper todos los esquemas, para establecer un nuevo estándar de química, de pasión y de pura magia en pantalla. No era simplemente una historia más, era la historia de Can Divit, un fotógrafo aventurero y libre, y Sanem Aydin, una joven soñadora y con una imaginación desbordante. Desde el primer instante en que sus miradas se cruzaron, primero en una fiesta a oscuras y luego bajo la luz del día, supimos que estábamos presenciando algo extraordinario. La trama, llena de enredos cómicos, malentendidos tiernos y una tensión romántica palpable, fue el lienzo perfecto para que Can Yaman y Demet Özdemir desplegaran un talento asombroso. Pero lo que realmente catapultó a Erkencikus a la estratosfera del éxito global no fue solo el guión, fue la interacción, la chispa innegable entre sus dos protagonistas. Can Yaman, con su imponente presencia, su mirada intensa y su carisma arrollador, dio vida a un Can Divit que era a la vez un espíritu indomable y un hombre profundamente enamorado. Y Demet Özdemir, con su dulzura, su vulnerabilidad y esa capacidad única para transmitir emociones con una simple mirada, convirtió a Sanem en una heroína con la que era imposible no conectar. Juntos crearon una burbuja de fantasía y realidad donde cada escena era una obra de arte. Piensen en ello, ¿cuántas veces hemos visto parejas en pantalla que nos gustan, que nos entretienen? Muchas. Pero ¿cuántas de ellas han logrado trascender esa barrera para hacernos creer, con cada fibra de nuestro ser, que ese amor es tan auténtico, tan profundo, que debe ser real fuera de los sets de filmación? Can y Demet lo lograron. Su química era tan orgánica, tan fluida, que cada gesto, cada mirada furtiva, cada roce casual, se sentía cargado de un significado. Sus personajes, Can y Sanem, se amaban con una intensidad que traspasaba la pantalla, y esa intensidad, ese fuego, era atribuido directamente a la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y aquí es donde entra en juego la fuerza de la comunidad de fans. El fenómeno de Candem, como rápidamente se les apodó, no tardó en explotar en las redes sociales. Cada fotografía detrás de cámaras, cada vídeo de ensayos, cada entrevista en la que se les veía juntos, era diseccionado, analizado y celebrado. Los fans no solo querían que Can y Sanem terminaran juntos en la ficción, ansiaban, con una pasión casi religiosa, que Can y Demet estuvieran juntos en la vida real. Se buscaban señales, pruebas, pistas que confirmaran lo que sus corazones ya les dictaban, que el amor entre ellos era tan real como el sol que sale cada mañana. Y es que imagínense, es difícil no dejarse llevar cuando ves a dos personas que se miran, se ríen y se complementan de una manera tan perfecta. Las imágenes que los mostraban juntos, ya sea en eventos promocionales, en sesiones de fotos o simplemente compartiendo momentos de ocio en el set, alimentaban esta esperanza. Sus gestos de cariño, sus palabras de admiración mutua, aunque siempre dentro del ámbito profesional, eran interpretados como confirmaciones de un romance secreto. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de estos rumores. Cada entrevista era una oportunidad para intentar sacar alguna confesión, alguna señal. Y aunque Can y Demet siempre mantuvieron una postura profesional, el público ya había decidido. Para ellos la historia de amor de Can y Sanem no terminaba con el final de la serie, continuaba, o al menos así lo deseaban, en la vida de Can y Demet. Esto es el poder de la fantasía, el poder de la ilusión que una historia bien contada puede generar. Es una testamenta de lo mucho que nos conectamos con las historias.
Así más aún, con los actores que las encarnan. No es solo que Can Yaman y Demet Özdemir fueran talentosos, es que tuvieron la fortuna de encontrarse en el momento y lugar adecuados, con un material que les permitía brillar no solo individualmente, sino como una unidad inquebrantable. Piénsenlo, la forma en que los fans defienden su amor, la manera en que siguen creyendo en esta conexión años después de que la serie terminara, es algo que va más allá de un simple gusto por una serie. Es una fe, una convicción de que hay algo especial, algo único que los une. Este amor eterno del que hablamos en el título es, en gran medida, la proyección de los deseos de millones de espectadores que fueron testigos de algo verdaderamente mágico. La narrativa de su amor no es solo la historia de Can y Sanem, es la historia de cómo dos actores lograron crear una ilusión tan potente que se convirtió en una realidad emocional para su audiencia. Es la historia de cómo la química en pantalla puede trascender los límites del guión y entrar en el reino de la leyenda popular. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, o la percepción de ella, también nos invita a reflexionar sobre el impacto que estas narrativas tienen en la vida real de los artistas. Si bien Erkenci los catapultó a la fama internacional, también los puso bajo un microscopio constante. Cada relación que tuvieron después, cada nuevo proyecto, era comparado con esa conexión inicial. Es una espada de doble filo, el éxito es inmenso, pero la sombra de lo que fueron juntos, de lo que representaron para el público, es larga. Y aún así, la admiración por su trabajo y el cariño por la pareja Candem siguen intactos. Incluso hoy, años después del final de Erkenci, basta con buscar sus nombres en redes sociales para encontrar foros, grupos y cuentas dedicadas exclusivamente a su amor eterno. Se comparten fotos antiguas, se crean vídeos musicales con sus escenas, se escriben historias alternativas. Es un legado que pocos han logrado mantener con tal intensidad. Esto nos dice mucho sobre la necesidad humana de creer en el amor, en las almas gemelas, en esas conexiones predestinadas que incluso si solo existen en la pantalla o en la imaginación de los fans, nos ofrecen un respiro, una esperanza, una chispa de magia en la vida cotidiana. El impacto de Can Yaman y Demet Özdemir en la cultura popular va más allá de una simple serie de televisión. Han dejado una huella imborrable no solo en la industria del entretenimiento turco, sino en el corazón de fans alrededor del mundo. Su historia, la de Can y Sanem, se convirtió en un arquetipo del romance moderno, apasionado, divertido, a veces complicado, pero siempre guiado por un amor inquebrantable. Y los actores que los interpretaron, Can y Demet, se convirtieron en sinónimo de esa química perfecta, de esa conexión innegable que para muchos es la personificación del amor eterno. Y es que, ¿quién no quiere creer en un amor que es tan fuerte que parece imposible de romper, incluso por el paso del tiempo o la realidad de la vida? En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir y su amor eterno es una maravillosa muestra del poder del cine y la televisión para crear realidades emocionales. Es un tributo a su increíble química en Erkenci y a la pasión de millones de fans que vieron en ellos no solo a dos actores, sino a dos almas destinadas a estar juntas, tanto en la ficción como en sus anhelos más profundos. La magia que crearon en pantalla fue tan potente que se arraigó en el corazón de la audiencia, trascendiendo el programa y viviendo como una leyenda romántica en la mente colectiva. Esa conexión, ese fuego que encendieron, sigue ardiendo, y es por eso que su historia sigue siendo tan relevante y tan conmovedora hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por el fascinante universo de Can Yaman y Demet Özdemir. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en una de las parejas más icónicas de la televisión. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Fueron de los que cayeron rendidos ante la química de Can y Demet? ¿Todavía creen en su amor eterno? Déjenos todos sus comentarios y opiniones aquí abajo, nos encanta leerlos e interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha hecho soñar un poquito, por favor, no olviden darle me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Hasta la próxima, y que el amor siga siendo su guía.